Muito bom dia a todas as pessoas presentes, as representações das supostas vítimas, a representação do Estado e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a toda a assistência presente. Declara-se reaberta esta audiência pública sobre as exceções preliminares e eventuais questões de mérito, reparações e custas no caso Omeara Carrascal e outros versus Colômbia. Permito-me recordar aos oradores perante a Corte que se expressem de maneira lenta e clara para facilitar o trabalho das intérpretes. Agora corresponde à fase em que os representantes das supostas vítimas e a representação do Estado exponham suas alegações finais orais a respeito do tema e sobre reparações e custas no presente caso, posteriormente a representação da Comissão Interamericana, como também o Estado, as duas representações, e posteriormente a Comissão Interamericana exporá as suas observações finais orais. Darei agora a palavra aos senhores representantes das supostas vítimas para que apresentem suas alegações e solicito que indiquem o nome da pessoa ou das pessoas que farão uso da palavra à medida que tomem a palavra. Por favor, doutor Guilherme. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted, a los miembros de la Corte, a la señora juez, los señores jueces, a los miembros de la Secretaría, a los distinguidas delegadas de la Comisión Interamericana y las representantes del ilustre Estado colombiano. Haremos uso de la palabra, señor presidente, para la exposición general, el abogado Alejandro Malambo y la abogada Carolina Solano de la Comisión Colombiana de Juristas en la primera parte. La doctora Viviana Kristisevich intervendrá en el momento en que sea requerido, y yo comenzaré con una breve introducción sobre los hechos, porque estamos, señor presidente, frente a una gravísima violación de derechos humanos. Todos los casos que ustedes reciben en la Corte son trágicos, son terribles, no hay uno que sea suave, pero tienen sus características, y aquí hay una tragedia familiar y de impunidad de unas proporciones colosales, acompañada de una persecución política y una corrupción y abuso de poder en un pueblo, en un pueblito, como se vio ayer, de 25.000 habitantes, en una zona especial de Colombia, en el sur del Cesar, que se llama Agua Chica, pueblo muy caliente, pero caliente también por la violencia que ha sufrido. Y en el año 94 se produjo esta increíble masacre dilatada en el tiempo, porque durante un año una familia extensa, en realidad integrada por dos familias ligadas entre sí, fue atacada brutalmente. Y murió el patriarca, murió luego el hijo, y murió luego el suegro del hijo, asesinados por paramilitares y agentes estatales que abusaron del poder en este pueblo. Primero, en enero del 94, el señor Noel Emiro Omeara, una persona conocida en el pueblo, respetada, con una familia extensa, 13 hijos, fue asesinado cuando estaba conversando con el secretario de la alcaldía. El ataque iba contra el secretario de la alcaldía. Y él, que era una persona ajena a la política, de ideas conservadoras más bien, no se metía en política, pero era una persona de esas características, fue asesinado, quedó impedido y a los 6 meses murió, y les contó a sus hijos que él había reconocido a la gente de los organismos de seguridad del pueblo que habían actuado contra él. Los conocía, en el pueblo estaba la policía, el ejército, el DAS, que es una unidad, la Policía Política del Gobierno, que es el Departamento Administrativo de Seguridad, y una organización especial que se llama el UNACE, la UNACE, Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión, que en realidad aprendieron a secuestrar y a extorsionar a la población, cuando estaban con el encargo de proteger a la población
al respecto. Y él lo reconoció y les contó. Y por eso su hijo, cuando él murió finalmente, como consecuencia del atentado, Manuel Guillermo se dedicó a buscar a los autores. Y por eso también lo mataron 2 meses después. Lo secuestraron primero y después apareció. Lo secuestraron en agosto y apareció más tarde en septiembre. Y el suegro de Manuel Guillermo, porque Manuel Guillermo vivía con el suegro, con su esposa, en la casa de su suegro, y también era la mano derecha de su padre, el suegro que lo quería como un hijo, fue a buscarlo, lo rescató, pero lo mataron finalmente. Y como ustedes lo han escuchado y lo van a seguir escuchando, cuando él rindió declaración dijo: con esto sellé mi sentencia de muerte. La evidencia es abundante acerca de la actuación conjunta de militares y paramilitares en estos casos. Y esperamos que ustedes la puedan ver. Pero además de ser una tragedia familiar, es un caso de una impunidad enorme. 23 años y no tenemos resultados. Ayer escuchamos que había satisfacción por los avances. Bueno, cada cual podrá formarse su propia impresión al respecto. Pero no solamente es un caso de una tragedia familiar y un caso de impunidad, sino que es un caso producto de la persecución política, no contra la familia Omeara. Ayer preguntaba la juez Odio Benito, si el señor Omeara había recibido amenazas. No, él no había recibido amenazas. El que había recibido amenazas fue el secretario de la alcaldía que estaba con él, al que lo estaban persiguiendo y había matado ya a varios miembros de su grupo político, porque era un grupo político alternativo que los organismos de seguridad junto con los paramilitares decidieron exterminar dentro de esa pervertida mentalidad de actuación en el conflicto armado colombiano, que consistía de parte de los organismos de seguridad del Estado en considerar enemigo interno a todo el que pensara distinto. El atentado iba pues no contra la familia Omeara, contra el grupo del señor Sepúlveda. Y ese es el tercer aspecto que quiero destacar. Es importante que la Corte tenga en cuenta en qué contexto se produce este evento y cómo la víctima central, la víctima principal, es el señor Sepúlveda. Y por razones de procedimiento, el señor Sepúlveda no está reconocido como víctima en el informe de la comisión, pero es la víctima central. Sin él no se explica lo que pasó. Y después de él siguieron matando gente del movimiento político y mataron a un candidato a alcalde y exterminaron el movimiento efectivamente. Y por eso les vamos a solicitar a ustedes de manera especial que también se declare la responsabilidad en relación con el asesinato del señor Sepúlveda y se superan las dificultades de carácter jurídico y procedimental que pueda haber al respecto, teniendo en cuenta una concepción de justicia material, teniendo en cuenta los principios pro homine y el principio iuri novit curia, y en general la consideración holística del caso, de tal forma que, o teniendo en cuenta que, más bien, sin considerar que el atentado estaba dirigido contra el señor Sepúlveda y contra el movimiento político que él representaba, no se entiende por qué luego mueren estas otras personas de unas familias que no estaban metidas en política, pero que al haber sido vulnerados sus derechos, decidieron tratar de impulsar que hubiera justicia y no lo lograron. Hay dificultades procesales, y con esto termino, en Colombia en este momento, porque los autores, muchos de los autores de los hechos están todavía allí, en Aguachica. Y por eso ustedes escucharon ayer al fiscal decir que le han preguntado a unas señoras que habían dicho que habían visto a los testigos y ahora dicen que no vieron a nada. No, lo dicen porque es que ahí están los perpetradores y les da susto. Y por eso, con esto termino, es importante que haya unas medidas de protección especialmente ordenadas por ustedes, además de las que ordinariamente deben decretarse en un caso como este. Con esa introducción y con esa invitación a considerar esta tragedia familiar, este caso de impunidad y esta persecución política atroz por parte de agentes estatales y grupos paramilitares que establecieron un régimen del terror en un pequeño pueblo de Colombia llamado Huachica en el año 94, le cedo la palabra al doctor Alejandro Malambo. Honorables jueces, a continuación haremos referencia a los temas y puntos claves del presente caso que permitirán a la Corte evaluar: primero, el alcance del reconocimiento de responsabilidad parcial; segundo, el marco fáctico en que se presentaron los crímenes aquí enunciados; tercero, la atribución de responsabilidad al Estado por la muerte de las víctimas del presente caso;
Cuarto, la responsabilidad total del Estado por el incumplimiento de su deber de realizar investigaciones diligentes y efectivas. Quinto, las reparaciones debidas, y finalizaremos con el petitorio. Primero, con relación al alcance del reconocimiento. Señores jueces, valoramos como positivo el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el ilustre Estado sobre algunos hechos y argumentos de derecho presentados por los representantes. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que dicho reconocimiento es incompleto por las razones que a continuación expondremos. El reconocimiento de responsabilidad expuesto por el Estado en su contestación hace referencia solamente a los argumentos de derecho de manera general, sin hacer mención específica de los hechos que reconoce o controvierte. Solamente niega los hechos relacionados con la atribución de responsabilidad por la muerte del señor Héctor Álvarez, haciendo caso omiso a un análisis detallado de las circunstancias en que ocurrieron las muertes. El Estado pretende silenciar la labor del esclarecimiento de la verdad que la Corte Interamericana ha realizado en sus sentencias. También debemos señalar que el reconocimiento de responsabilidad es nulo en relación con el análisis de las investigaciones de los 3 procesos abiertos a nivel interno. Hemos demostrado a través del proceso que el Estado ha incumplido en su totalidad el deber de debida diligencia en las investigaciones. Tal y como expondremos más adelante, el Estado se contradice al querer justificar las omisiones, errores y fallas en las investigaciones iniciales para posteriormente afirmarle a la Corte que ha sido diligente en la investigación, y solicita, abro comillas, que declare que el Estado no es responsable por la presunta violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial. Esto es una contradicción, como se expondrá más adelante y con mayor detalle en nuestros alegatos finales escritos. En consecuencia, si bien es válido el allanamiento de los argumentos de derecho en relación con las muertes de los señores Noel Emiro Meara y su hijo Manuel Guillermo, es imperativo que la Corte analice los hechos que determinan las acciones llevadas a cabo de manera conjunta entre los agentes de seguridad del Estado y grupos paramilitares en la zona, en razón de lo cual la actuación de los perpetradores de las violaciones del presente caso debe ser estudiada y atribuida al ilustre Estado como un comportamiento llevado a cabo por agentes estatales. Así se concluye la completa colusión y acople, tanto por activa como por pasiva, de la fuerza pública con el grupo de Roberto Prada Gamarra en la región del sur del Cesar. Esta atribución de responsabilidad de las acciones de paramilitares como agentes estatales ha sido reconocida en otras sentencias sobre Colombia, como la masacre de los 19 comerciantes, la masacre de Mapiripán y las masacres de Ituango, entre otras. Segundo, sobre el marco fáctico. Honorables jueces, esta representación solicita a la Honorable Corte que se estime el argumento del Estado en el cual pretende eliminar del marco fáctico del presente caso hechos que son de vital importancia para la comprensión y determinación de la responsabilidad internacional del ilustre Estado. Como bien lo estableció la Comisión en el día de ayer, el informe de la Comisión incluye en el marco fáctico del proceso el exterminio del grupo político del Movimiento de Acción Comunitaria, MAC, que es indispensable para analizar, para entender las causas que llevaron a la muerte del señor Sepúlveda y del señor Omeara Carrascal. El análisis de la totalidad de los hechos del caso permitirán identificar prácticas, patrones y modus operandi utilizados en el mismo, que se enmarcan en un contexto amplio de macrocriminalidad por la acción conjunta de agentes estatales y paramilitares. A continuación, demostraremos al Honorable Tribunal la importancia que el marco fáctico completo del presente caso tiene para la atribución de la responsabilidad del Estado de Colombia por las actuaciones conjuntas de los grupos paramilitares y los agentes estatales. Para ello, realizaremos un análisis en 3 niveles. A saber, primero, resaltaremos el contexto general de colaboración entre grupos paramilitares y la fuerza pública en Colombia. Segundo, analizaremos el contexto específico sobre los vínculos entre las entidades de la fuerza pública y grupos paramilitares que operaban en la región del sur del Cesar. Tercero, resaltaremos los elementos probatorios que permiten concluir que la persecución y eliminación del grupo político del MAC es un ejemplo más de los contextos de aquiescencia y colaboración y accionar conjunto entre la fuerza pública y paramilitares. En cuanto al primer punto, señores magistrados, es importante destacar que los hechos del presente caso no pueden desligarse del contexto del conflicto armado ampliamente comprobado por los órganos del sistema interamericano y por las propias autoridades colombianas. En este sentido, se cuenta con, primero, sentencias de la Corte Interamericana que establecen la colaboración que existía entre agentes del Estado y grupos paramilitares en distintos momentos y lugares de Colombia. Segundo, informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Tercero, decisiones de las altas cortes colombianas.
Cuarto, informes de la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Quinto, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre otros. En cuanto al segundo punto, el cual se refiere al contexto del sur del Cesar, el presente caso tiene evidencia suficiente que demuestra cómo para 1994 existía una intensa acción conjunta de la fuerza pública cantonada en la zona y el grupo paramilitar de Roberto Prada Gamarra y de su primo Juan Francisco Prada Márquez, bajo la premisa de combatir a los grupos insurgentes presentes, particularmente el ELN y las FARC, pero a su vez para realizar acciones criminales contra cualquier expresión política o social alternativa que ellos asociaban arbitrariamente a ideas subversivas. Esta situación es evidenciada por el perito Santiago Camargo, quien sostiene en su dictamen, abro comillas, que el modo de operación de estas estructuras obedeció a una división de trabajo entre grupos especializados de la fuerza pública y estructuras paramilitares. Los primeros hacían un trabajo de inteligencia bajo la mentalidad que cualquier organización social podía ser un bastión de la subversión y entregaban a los segundos las tareas o trabajos que debían realizar. Cierro comillas. Asimismo, dentro del plexo probatorio se encuentra con declaraciones, providencias judiciales, informes que comprueban profusamente esta situación, tales como la declaración del paramilitar Freddy Ramiro Pedraza, alias Chicote, quien aseguró en testimonio bajo juramento que su enrolamiento al grupo de Roberto Prada se realizó en la estación de policía de San Martín, o la declaración del paramilitar Jairo Antonio Quintero Coronel, alias Pica Pica, quien describió la cooperación entre el Batallón Santander de Ocaña, con jurisdicción en Aguachica, y la base militar Morrison para la ejecución de sus operaciones paramilitares, y las denuncias realizadas por el capitán de la policía Fabián Ríos Cortés, comandante de la estación de Aguachica en el segundo semestre de 1994, sobre las presiones que sufrió por parte del comandante de la base militar Morrison, mayor Jorge Alberto Lázaro Vergel, para que, abro comillas, se uniera a trabajar con los paramilitares. En cuanto al tercer punto, los representantes nos oponemos a la pretensión estatal de excluir del análisis del asunto todo lo concerniente al exterminio del MAC y la muerte del señor José Herminzo Sepúlveda. Debemos subrayar que lo ocurrido con el señor Sepúlveda y luego con las familias Omeara y Álvarez tienen su génesis precisamente en que se les indicaba este movimiento de ser adalid de la subversión dentro de un escenario de colaboración y aquiescencia entre la fuerza pública y paramilitares por la persecución y hostigamiento a un grupo político alternativo, el MAC, con relación a que se le concebía que apoyaba a la guerrilla y por lo tanto todas esas expresiones sociales y políticas se consideraban afines a la misma. El informe de la CIDH da fe de un escenario de persecución a este movimiento político alternativo, que luego de lograr la alcaldía y un escaño en el Consejo Municipal de Aguachica, empezó a sufrir toda clase de hostigamientos, intimidaciones y crímenes contra sus militantes bajo la indicación de ser apéndices de la guerrilla, señalamiento que escondía una confrontación contra esta organización por haber arrebatado el poder político a los partidos tradicionales del municipio. Este panorama de violencia emprendida contra el MAC es clave para entender la ejecución de los tres crímenes que se encuentran ligados en el presente caso, pues la escalada de las acciones criminales soportadas por los miembros de la agrupación política en contra de sus dirigentes y partidarios, que comprometía a miembros de la fuerza pública del sur del Cesar junto con el paramilitarismo, significó una movilización de sus miembros hacia las instancias gubernamentales del Estado colombiano, pidiendo protección y garantías mínimas para el ejercicio de la política. Desafortunadamente, ninguna autoridad tomó nota de la tragedia que el MAC pedía que cesara. En menos de 5 años, 4 de sus principales cabezas fueron asesinadas. El carácter sistemático de persecución y amedrentamiento del MAC llevó incluso a que en marzo de 2014 la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, previa petición de la Comisión Colombiana de Juristas, declarara los hechos del 28 de enero del 94 como un crimen de lesa humanidad, reconociendo indicios de participación de agentes del Estado y de paramilitares en los sucesos. En conclusión, en el presente caso está acreditado el contexto general y específico de accionar conjunto entre la fuerza pública y paramilitares en la región del sur del Cesar, en especial lo relacionado con la persecución o movimiento político alternativo, el MAC. Asimismo, debemos resaltar que el marco fáctico presentado por la CIDH en su informe abarca los hechos anteriormente reseñados. Tercero, sobre la atribución de responsabilidad por las muertes de las víctimas. Honorables jueces, independientemente que el ilustre Estado hiciera un reconocimiento de responsabilidad
la Honorable Corte, en correspondencia y garantía del derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, así como el derecho a la memoria histórica, a la reparación en su sentencia, debe pronunciarse sobre los hechos que conllevaron a la victimización de un líder político, cuyo atentado derivó en consecuencias fatales para 3 miembros de una misma familia que soportaron el accionar conjunto de la fuerza pública y paramilitares del sur del Cesar, costándoles sus vidas por lograr verdad y justicia por lo ocurrido con sus seres queridos. En consecuencia, el tribunal debe hacer un análisis de la atribución de responsabilidad internacional del Estado colombiano en relación con la forma en la que ocurrieron las muertes de las víctimas del presente caso. En relación con lo sucedido con José Herminzo Sepúlveda y Noel Emiro Meara, ha sido ampliamente demostrado que el primero no fue debidamente protegido ni resguardado por las autoridades estatales que conocían y sabían su situación de riesgo sobre su vida, por su militancia del MAC y las denuncias que hacía sobre la persecución a su agrupación política y los crímenes cometidos en contra de sus miembros, como las efectuadas en octubre de 1993 en Bogotá ante la Procuraduría, al igual que la interpuesta 3 días antes de su muerte ante la Personería de Aguachica, en donde manifestó que él sería la siguiente víctima del exterminio del MAC. Igualmente es importante reseñar que en el día del crimen se tiene prueba de la sorpresiva falta de presencia de miembros de las fuerzas de seguridad en el Parque San Roque, zona donde se ubicaba el restaurante en el que aconteció el crimen, a pesar que allí se asentaban las instalaciones del DAS y del UNACE, como lo relató ayer el testigo Jaime Antonio Meara Mirabal. Por otra parte, recordemos que 2 de los perpetradores del atentado contra el señor Sepúlveda y el señor Omeara fueron identificados como miembros de la estación de policía de Aguachica. Nos referimos a César Vidal Rodríguez y Gentil Romero, conocidos como Rambo y Pelo Puya. Ambos fueron parte del grupo de sicarios que ejecutó este crimen. Respecto a la desaparición y ejecución de Manuel Guillermo Meara, existen indicios suficientes para acreditar que ésta se debió a la búsqueda de justicia que emprendió para averiguar los responsables de la muerte de su padre, del cual se tienen indicios de que agentes del Estado habían participado en la misma, en particular del UNACE, una fuerza conjunta compuesta por miembros de la policía, del DAS y del ejército. En efecto, la indagatoria de Manuel Rincón Guerrero, alias Pasos, comandante paramilitar del Grupo de los Prada, señaló claramente que Manuel Guillermo Meara fue desaparecido y asesinado por integrantes de esta estructura en razón de que miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que tenían puesto de mando en Aguachica, le pidieron al jefe del grupo paramilitar Roberto Prada que procediera en su contra al señalarlo falsamente de ser guerrillero. Adicionalmente, como lo declaró el testigo del Estado, la dirección del DAS desde Bogotá, en atención a la solicitud de las víctimas, ordenó investigar la desaparición de Manuel Guillermo. Ahora bien, Manuel Rincón Guerrero, alias Pasos, confesó que los miembros del DAS le habían pedido a él y a Roberto Prada que les entregaran el cuerpo de la víctima, de tal forma que el hallazgo de sus restos no se dio por la ingente labor de búsqueda de las autoridades estatales, como lo sostuvo el testigo del Estado, sino como consecuencia de la directa participación de aquellos en su crimen, por cuanto requerían que el cuerpo apareciera. Lo anterior tenía como propósito que no se continuara con la investigación por su desaparición y con ello se pudiera evidenciar el accionar conjunto con los paramilitares, al igual que la intención de frenar las investigaciones de la víctima respecto a los autores del crimen de su padre, es decir, sobre los miembros del UNACE. Finalmente, en relación con el atentado del señor Héctor Álvarez Sánchez, el Estado en su contestación no reconoce su responsabilidad. La situación del señor Héctor Álvarez por sí sola, ostensiblemente merecedora de protección por parte del ilustre Estado. Por un lado, en razón de ser miembro del grupo familiar, que era claramente amenazado por agentes del Estado y grupos paramilitares, y por otro, por su estrecha colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los responsables por la desaparición de su yerno Manuel Guillermo Meara. El señor Héctor Álvarez, al declarar el 6 de septiembre de 1994 sobre la desaparición de su yerno ante un fiscal regional de Barranquilla, luego de detallar que el grupo paramilitar de Roberto Prada fue el responsable de lo sucedido, manifestó de viva voz que, abro comillas, había firmado su sentencia de muerte. Nunca se le ofreció protección por la Fiscalía colombiana, a pesar de conocer la afirmación planteada de lo ocurrido con su familiar y que la Ley 104/1993, en relación con protección a víctimas, testigos e intervinientes de un proceso penal, facultaba a las autoridades estatales la posibilidad de otorgar protección física y resguardo frente a estas situaciones.
Por otra parte, la versión libre rendida en 2010 en el procedimiento de justicia y paz por el comandante paramilitar Juan Francisco Prada Márquez develó que uno de los responsables del atentado ejecutado contra Héctor Álvarez Sánchez fue Gabriel Madarriaga, alias el Ave o el Loco Ave. Además dijo que su primo y también jefe paramilitar, Roberto Prada Gamarra, fue quien le ordenó a que él ejecutara el crimen. Al respecto, es importante mencionar que el mismo comandante paramilitar en dicha diligencia también manifestó que alias Ave participó en la desaparición de Manuel Guillermo Meara junto con Roberto Prada Gamarra, significando que este señor no era solamente un loco o un matón de pueblo, sino que cumplía órdenes del grupo paramilitar de Roberto Prada. Por tanto, la responsabilidad del ilustre Estado en el caso de Héctor Álvarez no es solamente por quebrantamiento del deber de garantía de la falta de investigación, como se alude en el reconocimiento de responsabilidad parcial, sino de que también es responsable el ilustre Estado por la violación de dicho deber, en cuanto a que no protegió a la víctima adecuadamente a pesar de conocer el riesgo en que se enfrentaba. De otra parte, también se comprueba que el ilustre Estado es responsable por el quebrantamiento del deber de respeto, al haber sido ejecutado el crimen por parte de un miembro de un grupo paramilitar que la fuerza pública de la región toleraba y cuyos delitos consentías. Paso la palabra a mi compañera Carolina Solano. Señora juez y señores jueces, a continuación haremos referencia a las falencias en las investigaciones llevadas a cabo por las muertes de los señores Sepúlveda y Omeara, por la desaparición y ejecución extrajudicial del señor Manuel Guillermo Omeara y por el atentado con arma de fuego y afectación del derecho a la vida del señor Héctor Álvarez. En su contestación, el ilustre Estado busca que se le absuelva de responsabilidad por las actuaciones adelantadas por la justicia colombiana luego de determinados periodos o circunstancias particulares de inactividad de los casos, ciñendo su reconocimiento de responsabilidad a elementos muy puntuales. Al respecto, los representantes de las víctimas anotamos que la defensa descansa solo en una lista de acciones judiciales y de procedimientos penales sin explicación o argumentación del por qué con estos se consideran cumplidos estándares interamericanos en relación con la debida diligencia, tales como el establecimiento de líneas lógicas de investigación, la continuidad de funcionarios judiciales, la seriedad de la investigación, entre otras. Sobre este punto, el perito de la Comisión Interamericana, Alejandro Valencia Villa, señaló, y abro comillas, la debida diligencia no se mide por la cantidad de actuaciones judiciales adelantadas por el Estado, sino en su calidad, cierro comillas. En este sentido, el perito ofrecido por esta representación, el doctor Iván González Amado, señaló que la investigación por la muerte de Manuel Guillermo Meara, y abro comillas, se cumplió en gran parte de forma meramente formal, con traslado de pruebas existentes en otras actuaciones, pero sin objetivo claro o seguimiento de la actividad, y sin que los documentos trasladados invitaran al fiscal a explorar una línea de sucesos diversa de la que se había prefijado. Cierro comillas. Tanto el perito de la comisión como el perito propuesto por los representantes coinciden en que era necesario integrar las diferentes líneas de investigación, ya que existía una interdependencia entre los diferentes sucesos. Mantener las investigaciones por separado, como lo hizo el Estado durante casi 2 décadas en 3 despachos diferentes, en opinión del perito Valencia Villa, no favoreció la debida diligencia, dificultó tener una visión integral de lo ocurrido y aumentó el riesgo de la pérdida de evidencia. Finalmente, queremos señalar que el ilustre Estado alude generalmente a la complejidad de los casos como justificación en la falta de individualización y sanción de los responsables. Los representantes consideramos que el ilustre Estado alega en su beneficio su propia culpa, ya que deriva estas dificultades de la complejidad precisamente por las faltas en la debida diligencia en los lapsos en los que admite responsabilidad, lo cual es inaceptable porque computa una fragmentación de las obligaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención en función de épocas determinadas y no de la integridad del caso, tal y como debe ser analizado. A pesar de las innumerables referencias que el gobierno en su contestación hace a las diligencias del proceso, la gran mayoría de ellas, solo de trámite, es evidente que las mismas han sido llevadas a cabo con total negligencia. Prueba de ello es el estado procesal en el que se encuentran los procesos en este momento. Por un lado, la investigación sobre las muertes de los señores Noel Omeara y José Herminzo Sepúlveda se encuentra en indagación preliminar. La desaparición y posterior ejecución del señor Manuel Guillermo Omeara solamente tiene una persona vinculada, que fue vinculada en el año 2015 a solicitud de la parte civil, siendo este el paramilitar Manuel Rincón Guerrero, alias Pasos. Finalmente, la investigación sobre el atentado contra Héctor Álvarez fue archivada en el año de 1995, al no poder identificar a los responsables,
y no fue sino hasta el año 2003, luego después del informe de admisibilidad de la Honorable Comisión, que se reabrió el proceso. A la fecha, la investigación continúa en indagación preliminar. Sobre las reparaciones, señora juez y señores jueces, el ilustre Estado pretende, a través de su reconocimiento de responsabilidad por algunas de las violaciones alegadas en el presente caso, que la Honorable Corte se convierta en una suerte de notario de procedimiento interamericano, cuya autonomía para decretar la reparación de un ilícito contra la Convención Americana en virtud del artículo 63.1 se someta únicamente a la remisión a los procedimientos internos. Al respecto, los representantes de las víctimas nos oponemos tajantemente a dichas solicitudes, entendiendo que en el caso bajo estudio, más allá del reconocimiento de responsabilidad, conlleva a que la correcta interpretación y desarrollo del mandato de la Convención Americana, cuando se establece e imputa un hecho que vulnera los derechos en ella reconocida, sea el restablecimiento y resarcimiento de los perjuicios reconocidos, de conformidad con el criterio judicial y la jurisprudencia del Alto Tribunal, parámetros bajo los cuales los representantes de las víctimas solicitamos su ejecución. Adicionalmente, el ilustre Estado busca, con su reconocimiento parcial de responsabilidad, limitar la reparación efectiva e integral a las víctimas del presente caso a través de la utilización de mecanismos a nivel interno que no son conformes con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o que no alcanzan los parámetros establecidos por esta jurisprudencia, o por el contrario, niega medidas establecidas en la jurisprudencia de esta Honorable Corte. Así, por ejemplo, en relación con las medidas de rehabilitación, como bien lo establece la perito propuesta por esta representación, Liz Yasmida Arévalo, el programa de atención psicosocial a las víctimas, creado en Colombia por la Ley 1448 del año 2011, no es idóneo. En su calificada opinión, sostiene que el Sistema General de Seguridad en Salud, al que remite este PAPSIVI, no ofrece garantías para la protección efectiva al derecho a la salud desde una perspectiva psicosocial a las víctimas, toda vez que persisten las barreras de acceso para la realización inmediata y prioritaria, preferencial, completa e integral. Frente a las indemnizaciones, busca el ilustre Estado la total remisión a los montos establecidos a nivel interno, que además de no alcanzar estándares interamericanos, niega la autonomía de esta Honorable Corte de decidir sobre la materia. Finalmente, en materia de satisfacción, pretende el ilustre Estado desconocer la magnitud y la gravedad de los hechos, restringiendo la medida en este campo a la publicación de la sentencia, negando de esta manera el carácter integral de las medidas de satisfacción. Tal y como lo manifiestan las víctimas en todas sus declaraciones ante esta Honorable Corte, las medidas de satisfacción son parte fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, situación que no se debe ver menoscabada como consecuencia de la aceptación parcial de responsabilidad del ilustre Estado y su pretensión de reducirla solamente a la publicación de la sentencia. Finalmente, señora juez y señores jueces, es menester recordar que las víctimas llevan 23 años en la búsqueda por la verdad, la justicia y la reparación. 23 años durante los cuales el Estado negó constantemente su responsabilidad en los hechos y omitió investigar de manera adecuada los crímenes cometidos. Adicionalmente, 23 años donde nunca prestó una atención a las víctimas en sus procesos. Por consiguiente, no puede el ilustre Estado pretender que la Corte se limite a reparar a las víctimas con medidas que habían debido ser adoptadas en Colombia desde hace muchos años, sin tener en cuenta el tiempo de más de 2 décadas transcurrido desde cuando se perpetraron las violaciones iniciales del presente caso, e ignorando la tramitación del caso ante el sistema interamericano. Lo que corresponde, por el contrario, es reparar los daños causados conformes a las medidas y estándares de la jurisprudencia interamericana sobre la materia. Para finalizar, realizaremos el petitorio. De acuerdo con los argumentos y pruebas presentados en el transcurso de este proceso en relación con José Herminzo Sepúlveda Saravia y sus familiares, solicitamos a la Honorable Corte abocar conocimiento de su situación, que genera responsabilidad internacional del Estado de Colombia y que debe ser objeto de pronunciamiento, atendiendo a las razones de economía procesal, justicia material y protección efectiva, así como en aplicación de los principios pro homine y iura novit curia ya mencionados. Lo anterior de ninguna forma socava o transgrede el derecho de defensa, contradicción o debido proceso del ilustre Estado, toda vez que los hechos han sido conocidos desde el inicio de la actuación y hacen parte del marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana. Finalmente,
En relación con las medidas de reparación y las violaciones la solicitud de violaciones decretadas, reiteramos las solicitudes formuladas a esta honorable Corte en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en relación con la responsabilidad del Estado. Muchas gracias, señores jueces. Muito obrigado à representação das supostas vítimas, aos doutores Gustavo Gallon, Alejandro Malambo e Carolina Solano. Darei agora a palavra à representação do ilustre Estado para que apresentem suas alegações finais orais. Por favor, com a palavra, identificando-se quem for fazer uso dela. Excelentísimos jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Corte Interamericana, ilustres representantes de las víctimas, delegadas de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hace más de 20 años, Noel Emiro Omeara Carrascal, Manuel Guillermo Omeara Mirabal y Héctor Álvarez Sánchez fueron víctimas en un lapso no mayor de un año de un torbellino de violencia que afectó sin remedio las familias Omeara Mirabal, Omeara Álvarez y Álvarez Solano. Durante estos años, ninguno de los miembros de estas familias guardó silencio, ni se amilanó ante quienes cometieron estos crímenes, sino que orgullosos de la digna herencia dejada por sus familiares, han luchado decididamente porque se esclarezcan estos terribles hechos y se castiguen a los culpables. Ellos, y solo ellos, son la razón de encontrarnos hoy ante esta instancia. El Estado colombiano solo puede expresar un profundo respeto por su digna actitud y pedir perdón por estos hechos. Lamentamos haberlos hecho transitar este largo camino para alcanzar la justicia. Sabemos que nada puede reemplazar a sus familiares o reparar el dolor que ustedes han sentido. Sin embargo, esperamos que el reconocimiento de responsabilidad hecho por el Estado colombiano en el marco de este litigio los resarza de alguna manera y permita recobrar la confianza perdida en las instituciones. De acuerdo a las consideraciones que sobre el alcance del reconocimiento presentó el Estado en su escrito de contestación, a continuación presentará sus alegatos frente a las cuestiones que aún siguen siendo objeto de controversia. En primer lugar, se presentarán las 3 secciones preliminares formuladas en su contestación. Enseguida, se presentarán algunas observaciones referente al modo en que la CIDH pretende que se le atribuya responsabilidad al Estado colombiano en el presente caso. Luego de lo cual procederá con los alegatos de fondo relacionados con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas del presente caso y los derechos a la vida e integridad personal de Héctor Álvarez para finalizar con los argumentos sobre las reparaciones. En esta audiencia intervendrán en representación del Estado colombiano quien les habla, Ángela María Ramírez, María del Pilar Gutiérrez y Ana Milena González. Honorables jueces, el Estado colombiano presentó en su contestación 3 excepciones preliminares, las cuales reiterará durante esta audiencia. Sobre el particular y previo al desarrollo de los argumentos jurídicos que sustentan estas excepciones, el Estado se permite aclarar que la interposición de las mismas no se orienta a impugnar la competencia del tribunal para conocer del fondo del presente caso en su totalidad, sino únicamente alguna de sus partes. Específicamente, aquellas relacionadas con la inclusión de nuevas víctimas y nuevos hechos incorporados por los representantes de las víctimas en el ESAP. Desde esta perspectiva, la interposición de estas excepciones en nada contradice el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado colombiano en el marco de este litigio. La primera excepción preliminar interpuesta por el Estado en su contestación se relaciona con la inclusión en el ESAP de José Herminson Sepúlveda y 6 de sus familiares como víctimas del presente caso. Es de aclarar, honorables jueces, que estas personas no fueron relacionadas en el informe de fondo de la CIDH y que la propia comisión, en su escrito del 17 de abril de 2017, confirmó que en efecto José Herminson y sus familiares no fueron consideradas como víctimas en el informe 40 de 2015. Es de recordar que el artículo 35.1 del reglamento de esta Corte señala que es en el informe de fondo en donde se deben identificar las presuntas víctimas, salvo en la circunstancia excepcional contemplada en el artículo 35.2 de este mismo reglamento, esto es, cuando se esté ante un caso de violaciones masivas o colectivas, lo cual no se presenta en este caso. En el mismo sentido, esta Corte ha sostenido que en aras de velar por la seguridad jurídica de las partes, corresponde a la Comisión y no a la Corte la carga de identificar con precisión a las presuntas víctimas en la debida oportunidad procesal, nuevamente, señores jueces, en el informe de fondo. Así lo ha sostenido en casos como Fornerón e Hijas versus Argentina y en el caso IB versus Bolivia. En estos casos, la Corte se abstuvo de pronunciarse en relación con las víctimas incluidas con posterioridad al informe de fondo.
Es por ello, honorables jueces, que el Estado colombiano solicita a la Corte Interamericana que se ratifique en su jurisprudencia y excluya del presente caso a José Herminson Sepúlveda y a sus familiares. La segunda excepción se refiere a la indebida inclusión de hechos relacionados con amenazas y persecución contra el Movimiento de Acción Comunitaria MAC y a otros hechos que, según los representantes, habrían generado la violación a los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 13, 16 y 23 de la Convención en perjuicio de José Herminson Sepúlveda. Hechos que no habrían sido incluidos por la CIDH en su informe de fondo y que, por lo tanto, el Estado considera no hacen parte del marco fáctico del presente caso. El artículo 35 del reglamento de la Corte establece en los numerales 1 y 3 que en el informe de artículo 50 deberá contener los hechos que la CIDH someta a consideración de la Corte. Y en concordancia con esta norma, el artículo 40.2a del mismo instrumento determina que los hechos que se presentan en el ESAP deberán circunscribirse al marco fáctico fijado por la Convención en el informe artículo 50. En el presente caso, la Comisión Interamericana en el escrito de sometimiento establece de manera clara que el caso se relaciona con una secuencia de graves violaciones de derechos humanos cometida en contra de 3 miembros de una misma familia. Esto es, el atentado sufrido por el señor Noel Emiro Omeara y su posterior muerte, la desaparición y ejecución de Manuel Guillermo y el atentado y posterior muerte del señor Héctor Álvarez. Asimismo, en su escrito del 17 de abril de 2017, la CIDH mencionó que el hecho relacionado con la muerte de José Herminson Sepúlveda es el punto de partida y debe influir sobre el análisis jurídico que haga la Corte al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones sufridas de quienes sí son víctimas del presente caso. En este mismo escrito, la CIDH considera que lo relativo al contexto de persecución contra el MAC deberá ser tenido en cuenta de manera central para el análisis jurídico de este caso. El Estado concuerda con la Comisión en el sentido que estos hechos contextuales presentados por la CIDH en su informe deberán ser tenidos en cuenta por la Corte en el momento de analizar el caso en su conjunto. Sin embargo, si bien el contexto de una situación puede ser utilizado para la adecuada comprensión de los hechos, no es posible derivar de esta responsabilidad internacional como lo pretenden los representantes de las víctimas al solicitarle a la Corte que declare que el Estado colombiano violó los derechos contenidos en los artículos 4, 5, 13, 16 y 23 de la Convención. Lo anterior se hace más evidente si se tiene en cuenta que ninguna de las 3 víctimas del caso eran miembros del MAC, lo que hace imposible predicar con respecto a ellas las presuntas violaciones a los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y derechos políticos alegados en el ESAP. Por lo anterior, el Estado solicita respetuosamente a la Corte que excluya del objeto del litigio los nuevos hechos que no están contenidos en el informe de fondo. Respecto a la tercera excepción, esto es, la inclusión en el ESAP de Zoila Mirabal y el señor José Miguel Omeara, por no haber sido identificados como presuntas víctimas en el informe de artículo 50 de la Convención, el Estado se remite a los razonamientos expuestos en la primera excepción y solicita la exclusión de las presuntas víctimas del caso. A continuación, honorables jueces, el Estado presentará los alegatos relacionados con la forma inadecuada en que la CIDH atribuye responsabilidad al Estado colombiano en el caso objeto del litigio. Al respecto, el Estado se permite recordar que en el informe de fondo la CIDH se refirió de modo general al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, señalando que el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con fines que posteriormente fueron desbordados, luego de lo cual afirmó que esta situación la ha llevado a establecer que en los casos en los cuales paramilitares y miembros del ejército llevan a cabo operaciones conjuntas con el conocimiento de oficiales superiores o cuando los paramilitares actúan gracias a la aquiescencia o colaboración de la fuerza pública, deben considerarse que los miembros de los grupos paramilitares actúan como agentes del Estado. Con este juicio, la Honorable Comisión está aplicando simultáneamente y de modo incorrecto 2 regímenes de responsabilidad diferentes, llegando a una conclusión que, a la luz del derecho internacional, carece de fundamento. Específicamente, hace referencia al régimen de responsabilidad por hechos de terceros, exponiendo 2 fundamentos. El primero de ellos, la creación de un riesgo por parte del Estado colombiano, y el segundo, los casos en los cuales se ha establecido la aquiescencia o tolerancia a agentes estatales frente a las acciones de grupos paramilitares. El Estado se permite resaltar que ni cuando se demuestra la responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de debida diligencia en la prevención de la concreción de un riesgo, ya sea creado por terceros o por el Estado, ni cuando se establece aquiescencia, apoyo o connivencia de agentes estatales, los hechos de terceros pueden ser atribuidos como hechos de agentes estatales. Bajo esta hipótesis, los hechos le serían atribuibles al Estado en cuestión, pero el fundamento de la responsabilidad no sería directamente la conducta de terceros, sino precisamente el actuar de los agentes estatales que toleraron o colaboraron en la ejecución de la violación de los
derechos humanos. Sobre la postura del Estado, en su escrito del 17 de abril, la Comisión señaló la posible inconsistencia entre el alcance del reconocimiento de responsabilidad planteado por el Estado y la tesis jurídica que plantea en su contestación, en el sentido que la connivencia implica responsabilidad indirecta y no directa por incumplimiento del deber de respeto conforme a la amplia jurisprudencia de este tribunal. Al respecto, el Estado se permite aclarar que en ningún momento ha señalado que la aquiescencia implique una responsabilidad indirecta. Para esta agencia es claro que la aquiescencia o colaboración de agentes estatales respecto a hechos que implican violaciones a los derechos humanos conlleva la responsabilidad directa del Estado derivada del actuar tolerante de los agentes estatales. Lo anterior no implica que los terceros que actuaron con aquiescencia de agentes estatales puedan ser tomados como agentes estatales. Finalmente, para el Estado es importante aclarar que si bien en el caso concreto se reconoció responsabilidad directa por la acción de agentes estatales en los hechos relacionados con Noel Emiro y Manuel Guillermo, considera necesario que la Honorable Corte, al realizar los análisis de responsabilidad internacional respecto al Estado colombiano en este caso y otros casos, aplique los regímenes de responsabilidad ya establecidos en el ámbito del derecho internacional público y se abstenga de aplicar el razonamiento expuesto por la CIDH en el informe de fondo del caso que nos ocupa. Honorables jueces, cedo la palabra a María del Pilar Gutiérrez. A continuación, el Estado hará referencia a los alegatos relacionados con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, primero, respecto a algunos cuestionamientos estructurales que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana han planteado respecto de las 3 investigaciones, y luego, en relación con la investigación que se ha adelantado por los hechos relacionados con cada una de las víctimas. Los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana señalan que las investigaciones respecto de los hechos objeto del litigio han sido adelantadas de modo inconexo, obstaculizando el análisis global de los hechos y el esclarecimiento de los mismos, y que la investigación adelantada en la Jurisdicción de Justicia y Paz no ha sido efectiva. Al respecto, en lo que se refiere a la presunta falta de articulación entre las investigaciones, el Estado aportó diversos elementos en la contestación y a través de la declaración rendida por el fiscal 66 para demostrar que las mismas fueron desarrolladas de modo coordinado, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las líneas de investigación desarrolladas en cada una de ellas. En todo caso, resulta pertinente señalar que, primero, el hecho de que inicialmente las investigaciones no hubieran sido asignadas a un mismo fiscal no implica per se que ésas se hubieran desarrollado de modo inconexo. Más bien evidencia que desde el comienzo la Fiscalía ha manejado diversas hipótesis sobre la autoría y móviles de los hechos que no necesariamente coinciden en los 3 casos. Segundo, partiendo de lo anterior y de acuerdo a lo manifestado por el fiscal 66, es necesario aclarar que en el ordenamiento jurídico interno la regla general es que cada hecho delictivo se investigue de modo separado y solo, excepcionalmente, si se cumplen los requisitos establecidos por la ley, se puede ordenar su conexidad. Tercero, en el caso concreto, si bien la Fiscalía no ha ordenado la conexidad procesal de las investigaciones porque no ha concluido que se cumplan los requisitos mencionados, del expediente se deriva que desde las etapas tempranas de las mismas, los 3 casos se han desarrollado de modo interrelacionado y articulado, permitiendo que el material probatorio y los hallazgos encontrados en cada uno de ellos sean considerados en las 3 investigaciones. Más aún, a la fecha y teniendo en cuenta el interés de los representantes de las víctimas, un mismo fiscal adelanta las 3 investigaciones. A la luz de lo anteriormente expuesto, el Estado se permite recordar lo señalado por este honorable tribunal en el caso Yarse y Nogueira de Carvalho, en el sentido de que no compete a la Corte sustituir la jurisdicción interna, estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si se violaron o no los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Ahora bien, en lo que se refiere al segundo cuestionamiento, resulta importante resaltar que en el marco de la Jurisdicción de Justicia y Paz se ha esclarecido que la estructura armada responsable de los hechos objeto de estudio es el Frente Héctor Julio Peinado. El procesamiento de los delitos cometidos por los miembros de este frente se encuentra priorizado. En lo que se refiere a Juan Francisco Prada, comandante del frente, identificado como máximo responsable, a la fecha ha sido emitida una sentencia. En la decisión mencionada, la Sala de Justicia y Paz estableció, entre otros, el origen e historia del Frente Héctor Julio Peinado, las políticas desarrolladas por el mismo, su estructura, composición y dinámica, su relación con la fuerza pública y modus operandi. Lo anterior ha permitido lograr gradualmente el esclarecimiento de la verdad de los hechos, buscando no solo la identificación de los responsables, sino también el esclarecimiento del contexto en el cual se efectuaron, la determinación de las estructuras y los patrones de macrocriminalidad que dieron lugar a los mismos, así
así como los máximos responsables implicados de acuerdo a lo establecido por esta Corte en casos como Manuel Cepeda y Campo Algodonero. Tal y como lo señaló el fiscal 34 de Justicia y Paz en su declaración, a la fecha 3 desmovilizados del Frente, Héctor Julio Peinado, han aceptado su participación en los hechos del presente caso, por lo cual próximamente se les imputarán estas conductas. Es importante destacar que, de acuerdo a lo señalado por el fiscal 66, la investigación en justicia ordinaria se ha adelantado de modo articulado con aquella que se adelanta en justicia y paz. En este sentido, el Estado considera que la investigación en cuestión ha sido efectiva. En relación con la investigación adelantada por el homicidio de Noel Emiro Omeara, la Comisión Interamericana y los representantes de las víctimas aducen que el Estado no ha sido diligente, se presentaron ciertas irregularidades en la investigación y que no se investigó el contexto de Agua Chica ni el de connivencia entre agentes estatales con grupos paramilitares. El Estado procede a dar respuesta a estas alegaciones. El Estado se permite recordar su reconocimiento de responsabilidad en el que aceptó que la inclusión de Noel Emiro Omeara como víctima dentro de la investigación penal 4 años después de los hechos constituye una violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. De acuerdo a lo anterior, el análisis sobre la diligencia del Estado en adelantar esta investigación debe partir desde el 31 de julio de 1998. Honorables jueces, el expediente penal del presente caso evidencia que se han emitido una multiplicidad de órdenes de investigación que incluyen la toma de los testimonios de todos los testigos presenciales, el reconocimiento de álbumes fotográficos para determinar a los responsables, la inspección judicial en otros procesos, la toma de declaraciones de postulados de justicia y paz, entre muchas otras. Sin embargo, la existencia de factores externos que complejizan la investigación ha impactado en la prolongación de este proceso. En relación con las fallas, durante las primeras etapas del procedimiento, al no haberse llevado a cabo actos investigativos relativos a la situación del señor Omeara Carrascal, es de resaltar que si bien su inclusión como víctima fue tardía, ello no implica que las circunstancias del atentado en su contra no fueran investigadas, pues de todas formas todos los actos relacionados con el esclarecimiento de la escena del crimen se realizaron en el marco de la investigación adelantada por el homicidio de José Herminson Sepúlveda, cuestión que también se puede evidenciar en el expediente trasladado. Asimismo, tampoco responde a la realidad de los hechos una segunda irregularidad denunciada relativa a que las personas que recibieron las denuncias de los hechos fueron los mismos perpetradores. Las investigaciones adelantadas a nivel interno, que precisamente se han enfocado en la participación de agentes estatales, no han determinado ni siquiera de manera preliminar que esto haya sido así. No hay ninguna prueba, más allá del decir de los representantes de las víctimas ante los órganos del sistema interamericano, que sustente tal punto. Finalmente, el Estado nos explica cómo los representantes de las víctimas alegan que no se ha indagado sobre la participación de agentes estatales, pues el expediente penal es claro en evidenciar que esta línea es la más sólida dentro de todo el procedimiento y abarca también la participación de agentes no estatales, planteando la hipótesis de actuación conjunta entre ambos tipos de actores. Por otro lado, en relación con la investigación que se ha adelantado con la finalidad de esclarecer los hechos que afectaron la vida e integridad de Manuel Guillermo Omeara, los representantes señalaron que esta no ha sido exhaustiva, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un caso de desaparición y posible tortura, supuestos en los cuales los deberes de debida diligencia se tornan más exigentes. En el marco de la misma no se han desarrollado líneas claras de investigación relacionadas con la responsabilidad de militares y paramilitares, y que habría visto afectada su imparcialidad, puesto que en las etapas iniciales de la investigación habrían participado funcionarios pertenecientes a entes involucrados en los hechos. En relación con el primer aspecto, a saber, la falta de debida diligencia en la investigación de presuntos hechos de tortura, el Estado reitera el reconocimiento de responsabilidad anteriormente planteado, así como su voluntad de resarcir integralmente las violaciones a los derechos humanos que se derivaron de esta grave omisión. Asimismo, reitera sus argumentos en el sentido de que no existen elementos de hecho ni de derecho que permitan atribuirle la responsabilidad internacional por la presunta violación de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana en contra de la tortura, dado que tal y como ha sido demostrado en la contestación, ha tomado todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en el marco de su jurisdicción. Efectivamente, el Estado colombiano ha incorporado a su ordenamiento interno los instrumentos internacionales que proscriben la práctica de las conductas ya citadas, reconociéndolos como parte del bloque de constitucionalidad y desarrollándolos a través de leyes que prohíben y tipifican estas conductas a la luz de los estándares internacionales. En cuanto a los demás cuestionamientos, a continuación el Estado hará referencia a las razones por las cuales considera que cumplió con el deber de debida diligencia en la investigación, teniendo en cuenta que implementó las medidas de búsqueda y esclarecimiento necesarias y adecuadas al considerar que se trataba de una desaparición forzada.
ha desarrollado hasta la fecha diversas líneas de investigación sólidas derivadas de las hipótesis de autoría de los hechos y ha esclarecido progresivamente el contexto en el que ocurrieron las estructuras criminales relacionadas con los mismos y sus actores intelectuales y materiales. Partiendo de lo anterior, evidenciará que la investigación no se vio entorpecida como consecuencia de que las actividades iniciales encaminadas al esclarecimiento de los hechos hubieran sido desarrolladas por entes presuntamente involucrados en los mismos. En cuanto al primer aspecto, el Estado se permite destacar que desde que se tuvo conocimiento de la desaparición de Manuel Guillermo Omeara, se llevaron a cabo de modo riguroso y sistemático diversas medidas encaminadas a la búsqueda de la víctima a través del actuar articulado de varias entidades, haciendo uso de los recursos humanos, técnicos y científicos adecuados de conformidad con los estándares internacionales desarrollados por este honorable tribunal en casos como Comunidad Campesina de Santa Bárbara y Rodríguez Vera. Constan en el expediente penal diligencias realizadas desde el 28 de agosto de 1994, un día después de la desaparición de Manuel Guillermo, dentro de las cuales se destacan la recepción de la denuncia, diligencias de inspección en el lugar de los hechos, diligencias de búsqueda y ubicación de Manuel Guillermo, entrevistas a testigos directos e indirectos y a miembros de la Policía Nacional, allanamientos a las fincas identificadas por Héctor Álvarez, en las cuales existiría la posibilidad de encontrar a la víctima, diligencia de exhumación, actividades investigativas para indagar sobre el vehículo y la motocicleta identificados en los hechos y labores de inteligencia para identificar a los responsables, entre otras. Además de lo anterior, esta agencia considera pertinente señalar que la investigación en cuestión ha sido encaminada al esclarecimiento de la verdad, teniendo en cuenta varias hipótesis sobre la autoría de los hechos y desarrollando como consecuencia diferentes líneas de investigación. Tal y como se evidencia en los expedientes penales, a lo largo del proceso se han implementado diversas medidas con la finalidad de establecer la participación de agentes estatales en los hechos, dentro de las cuales se destacan la realización de diligencias con la finalidad de establecer la conformación del UNACE para la fecha de los mismos, la práctica de múltiples declaraciones de miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de funcionarios de la zona y de testigos directos e indirectos, entre otros, sobre la ocurrencia de los hechos y la relación del Ejército, la Policía y el DAS con grupos armados al margen de la ley y la realización de diligencias de verificación de la información recibida. Asimismo, como consecuencia de las labores investigativas, a la fecha se ha establecido que agentes estatales participaron en los hechos objeto de estudio y como consecuencia se están implementando todas las medidas necesarias para identificarlos con absoluta certeza, procesarlos y sancionarlos. Siguiendo con el argumento relacionado con las líneas de investigación, es importante señalar que en el marco de la investigación se realizaron múltiples diligencias con la finalidad de esclarecer la responsabilidad de miembros de grupos armados al margen de la ley y específicamente del grupo paramilitar de los Prada. En efecto, constan los expedientes penales ordinarios de los cuales la Corte dispone diversas actividades investigativas para establecer si los vehículos relacionados con la escena del crimen tenían relación con el grupo, identificar los predios que pertenecían a sus miembros, establecer sus formas de actuación e identificar a sus comandantes, entre otros. Es importante aclarar que actualmente esta línea de investigación es adelantada principalmente por la Fiscalía de Justicia y Paz debido a que los miembros del Frente Héctor Julio Peinado se desmovilizaron y postularon para obtener los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Pasando al último cuestionamiento, resulta necesario resaltar que ni la comisión ni los representantes probaron que el hecho de que las etapas iniciales hubieran intervenido agentes de entes presuntamente implicados en los hechos genera efectos adversos. Por el contrario, el material probatorio relacionado con la participación de agentes estatales en connivencia con grupos paramilitares que obran el proceso y de los hallazgos obtenidos a la fecha se deriva que la misma ha sido adelantada imparcialmente. Partiendo del anterior, se le solicita a la Honorable Corte que valore los esfuerzos que a la fecha se han desplegado en el marco de la jurisdicción interna, teniendo en cuenta los múltiples factores de complejidad que convergen en el caso concreto. Cedo la palabra a Ana Milena González. Sus señorías, continuando con los alegatos del Estado, haré referencia a los argumentos de hecho y de derecho que, conforme con el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado, demuestran, primero, que desde marzo de 2003 el Estado cumplió sus obligaciones convencionales contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con los hechos que se investigan, en relación con los hechos ocurridos el 21 de octubre de 1994 y en los que resultó lesionado el señor Héctor Álvarez Sánchez. Y segundo, que a diferencia del caso Noel Emiro Omeara y
don Elimiro Meara y Guillermo Meara, no existen elementos probatorios que permitan concluir la participación de agentes estatales en la planeación o ejecución del atentado. Primero, frente a la presunta responsabilidad del Estado por la violación de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, los representantes de las víctimas y la Comisión han alegado el no inicio de oficio de la investigación, el inicio tardío de las diligencias investigativas y que se habría omitido adelantar seriamente una línea de investigación respecto de agentes estatales. Adicionalmente, alega que no se articuló la presente investigación con la de don Elimiro y Manuel Guillermo. Honorables juezas y jueces, de conformidad con lo anterior, el Estado ratifica su reconocimiento de responsabilidad respecto a las dos primeras cuestiones, esto es, que no inició de oficio la investigación y que inició tardíamente las mismas, exactamente por la inactividad procesal de 9 años, comprendida desde octubre de 1994 a marzo de 2003, fecha en la que la investigación fue reasignada a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Desde entonces, atendiendo a los estándares interamericanos de debida diligencia, el Estado dirigió sus esfuerzos a investigar, juzgar y sancionar a los responsables. No obstante, el proceso se ha visto obstaculizado por distintos factores como las contradicciones, tanto en las declaraciones de los familiares como de los postulados, el fallecimiento de los principales presuntos responsables, entre ellos Gabriel Madariaga, alias el Loco Ave, Joaquín Caselles y Roberto Prada. Por lo cual se ha visto complejizado la investigación e implementación de la sanción penal. Sin perjuicio de lo anterior, honorable tribunal, el Estado encontró con un alto grado de probabilidad que Gabriel Madariaga es el autor material de los hechos y actualmente continúa la investigación con el firme propósito de esclarecer los móviles e investigar otros presuntos responsables. Ahora, en cuanto a la supuesta omisión en la línea de investigación de agentes estatales, cabe recordar que en el presente caso se investigan 3 hipótesis, a saber, el atentado como consecuencia de la aclaración rendida por el señor Héctor Álvarez Sánchez sobre la desaparición de Manuel Guillermo Meara, el atentado como consecuencia del no pago de extorsiones cobradas por paramilitares y el atentado como represalia personal por una deuda entre el señor Joaquín Caselles y el señor Héctor Álvarez. Todas las hipótesis se cimientan en el material probatorio recaudado y se encuentran suficientemente respaldadas, entre otros elementos, por declaraciones de familiares que en múltiples oportunidades se han referido a las mismas, incluso de manera simultánea. Honorables jueces, las hipótesis en cuestión no descartan la participación de agentes estatales, sin embargo, a hoy no cuenta con elementos que acrediten su participación. De otra parte, y en lo que se refiere a la supuesta falta de desarticulación de esta investigación con la de don Elimiro y Manuel Guillermo, el Estado ratifica los alegatos ya presentados en esta intervención. De conformidad con lo anterior, es importante preguntarse, honorables jueces, si el hecho de que dentro de un proceso no haya condenados, pese a los serios esfuerzos realizados por el Estado, implica violación al deber de investigar. Máxime, cuando a la luz de la jurisprudencia constante de este honorable tribunal, la obligación de investigar es una obligación de medios y no de resultados. En razón de lo expuesto, el Estado solicita a la Corte valore los esfuerzos emprendidos por las autoridades y declare que el Estado colombiano ha cumplido las obligaciones contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención en los 3 casos. Honorable Corte, pasando a los argumentos que demuestran que Colombia no es internacionalmente responsable por la violación de los derechos contenidos en los artículos 4 y 5 de la Convención, más allá del incumplimiento al deber de la garantía por omisión al deber de investigar la violación al derecho a la vida en el periodo ya señalado, el Estado desea manifestar que, con independencia del análisis de responsabilidad, lamenta profundamente los hechos acaecidos el 21 de octubre de 1994 en los que resultó lesionado el señor Héctor Álvarez Sánchez, sus afectaciones a su salud y los 6 años de dolor que padeció previo a su muerte. El Estado lamenta también el dolor de sus familiares. Sin embargo, como ha sido ya mencionado, los hechos del presente caso no son atribuibles al Estado colombiano. Sus excelencias, con ello el Estado no desconoce que bajo ciertas circunstancias desarrolladas por la jurisprudencia de este honorable tribunal, en efecto, y como ha sido señalado al inicio de la intervención, la responsabilidad de los estados puede verse comprometida no solo por la actuación de sus agentes, sino también por la actuación de terceros excepcionalmente. Sin embargo, en el presente caso no se configura ninguna de las situaciones bajo las cuales pudiera ser atribuible este hecho: apoyo, tolerancia o omisión de agentes estatales, ni tampoco falta de debida diligencia para prevenir actos de terceros. Pues, contrario a lo sostenido por los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana, el Estado no tuvo conocimiento previo de un riesgo sobre el señor Héctor Álvarez y por tanto le era imposible prevenirlo.
Sobre el particular, es preciso subrayar que, primero, hay un alto grado de probabilidad que el señor Gabriel Madariaga haya sido el autor material de los hechos. Y segundo, que el Estado colombiano no es internacionalmente responsable por fallar a su deber de prevención. En relación con la primera cuestión, es preciso aclarar que, de acuerdo a lo expuesto por declarantes, familiares y postulados, el señor Madariaga era paramilitar, sicario e hijo de crianza del señor Joaquín Caselles, persona con la que Héctor Álvarez tenía una deuda y respecto de la cual sus familiares han denunciado tuvo un altercado previo a su muerte en un espacio público. Sobre su actuar, en el caso en concreto, no existe prueba de tolerancia o aquiescencia de agentes estatales. Se destaca, honorable Corte, que ustedes en el caso Palma Mendoza versus Ecuador han reconocido que la posible falta de certeza sobre vinculación de agentes estatales en los hechos referidos no podría llevar al tribunal a concluir que tal vinculación sí existió. Segundo, en lo que respecta a la supuesta omisión al deber de protección, desconociendo los criterios establecidos por el honorable tribunal, la Comisión Interamericana dio por probado en el informe 4015 el conocimiento de un riesgo determinado, cierto e inmediato en cabeza del señor Héctor Álvarez, con fundamento en ser el único declarante de los presuntos autores de la desaparición de Manuel Guillermo, y el supuesto conocimiento expreso que habría tenido las autoridades estatales sobre el riesgo en el que estaría el señor Álvarez al momento de firmar su sentencia, como lo han expresado los representantes. Honorables jueces, ninguna de estas circunstancias es cierta. Por el contrario, se encuentra probado que una vez el Estado tuvo conocimiento del riesgo y del atentado contra el señor Álvarez, tomó las medidas de protección correspondientes. Sobre el primer punto, está probado en el expediente penal que al menos 4 personas más habrían declarado un día antes del señor Álvarez, a saber, la señora Fabiola Álvarez, el cabo Sánchez, Álvaro Castañeda y Rosalba Sánchez. Todos habrían entregado información igualmente valiosa. No consta en el expediente penal un riesgo superior al ordinario del señor Álvarez frente a este grupo de personas o incluso otros ciudadanos de Aguachica, punto sobre el cual la honorable Corte se ha pronunciado en casos como González y otras versus México. Segundo, contrario a lo sostenido por la Comisión, el Estado no tuvo conocimiento de un riesgo cierto, determinado e inmediato al momento en el que el señor Álvarez firmó su declaración, pues como podrá verificar la Corte en el expediente penal, no consta en el texto ni expresa ni tácitamente alegaciones referidas al presunto riesgo. Máxime cuando ha sido señalado que la consumación del mismo pudo provenir de fuente distinta, esto es, la deuda referida. Adicionalmente, honorables jueces, es preciso destacar que el testimonio de Elba María Solano, al que la Comisión da valor definitorio para dar por probado el conocimiento del riesgo por agentes estatales, no solo es contradictorio, cuestión que el honorable tribunal podrá verificar en las declaraciones de 10 de febrero de 2003, 28 de julio de 2003 y 3 de abril de 2010, sino que no prueban que en efecto agentes estatales hayan escuchado las palabras atribuidas al señor Álvarez. Al respecto, el Estado solicita a la Corte analice en su conjunto las declaraciones y valore las contradicciones referidas, teniendo en cuenta además que Miguel Ángel Álvarez, Manuel María Álvarez y la misma Elba María Solano han declarado a nivel interno y han sido consistentes en afirmar que no tuvieron conocimiento de amenazas previas. En suma, sus excelencias, no existen elementos probatorios que vinculen directa o indirectamente a agentes estatales a ningún título en el presente caso. Por lo expuesto hasta ahora, el Estado solicita a la honorable Corte acepte el reconocimiento de responsabilidad planteado en los 3 casos y consecuentemente determine que sobre los asuntos reconocidos cesó la controversia fáctica y jurídica y sobre los que no se abstenga a declarar la responsabilidad internacional del Estado colombiano. Ahora, en relación con las reparaciones, el Estado reconoce que las violaciones a la Convención generan el deber de reparar a las víctimas y no se opone a ello en el presente caso. Sin embargo, considera importante y necesario realizar algunas precisiones que se fundamentan en el rol que deben jugar los órganos del sistema frente a los ordenamientos jurídicos internos, propendiendo por su fortalecimiento y no sustitución. Primero, el Estado resalta que, en tanto en la actualidad las investigaciones se adelantan conforme a los estándares interamericanos, resulta innecesario se ordenen medidas especiales sobre ello. Segundo, que las medidas de rehabilitación se ordenen a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, sobre el cual la Corte se pronunció favorablemente en el caso Yarse y sobre el cual se introdujo el affidavit. Si el honorable presidente me permite un minuto adicional que podrá ser restado de la dúplica.
Tercero, se determine que no es necesario tomar medidas de satisfacción y garantías de no repetición como las propuestas por la representación, teniendo en cuenta que la publicación de la sentencia, sumada a los avances que ha alcanzado la justicia transicional, resultan suficientes. Al respecto, fue entregado el affidavit del fiscal Iván Augusto Gómez. Cuarto, el Estado solicita que los montos de indemnización se tasen según los parámetros de la jurisdicción contenciosa administrativa, respecto del cual entregó el affidavit del señor Héctor Patiño. Finalmente, dado que aún se desconocen las circunstancias particulares que rodearon esta tragedia, el Estado ratifica su compromiso de seguir investigando exhaustiva y diligentemente y reparar a las víctimas, esperando con ello contribuir a su fortalecimento del proyecto de vida. Gracias, señoría. Muito obrigado à representação do digno Estado da Colômbia, as senhoras Ángela Maria Ramírez, Ana Milena Gonçalves e Maria del Pilar Gutierrez. Se as partes considerem oportuno, podem fazer uso de um tempo para réplica e tréplica. Com a palavra, a representação das supostas vítimas. Com a palavra quando desejarem. Muchas gracias, su honorable presidente. Yo quisiera hacer relación frente a lo que se ha manifestado respecto de justicia y paz y de que este procedimiento ha esclarecido los hechos aquí presentados. Contrario a lo que sostiene la delegación del Ilustre Estado, en Justicia y Paz desde el año 2010 ya había elementos para considerar quiénes habían sido las personas que participaron en estos hechos, por parte de Juan Francisco Prada Márquez, manifestando que frente a lo de Manuel Guillermo Meara Mirabal y frente a lo de Héctor Álvarez Sánchez había participado el señor alias el Loco Ave. La supuesta integración, la supuesta armonía y la supuesta conjugación de las investigaciones entre el ordinario de Justicia y Paz no se evidencia en el expediente, por cuanto 2 años después de esta versión es que se manda esa información a el ordinario y no ha pasado absolutamente nada con la misma. Y además, en el expediente, los propios anexos remitidos por el Ilustre Estado, las versiones de Justicia y Paz que se manifiestan de que estos personajes, los paramilitares, habrían aceptado responsabilidad en estos hechos, fueron en enero de 2017. Las diligencias con relación a este caso en Justicia y Paz se adelantaron luego de la remisión del informe de fondo de la Comisión Interamericana a la Honorable Corte. Lo que evidencia es que había un afán y una demostración por parte del Estado colombiano de pretender que en Justicia y Paz se esclareció todo ante la Honorable Corte, cuando desde hace 10 años ya tenía elementos para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, nosotros no consideramos que en el marco de Justicia y Paz, donde no hay ni una imputación, ni una sentencia, a pesar de que desde 2010 ya habían elementos para considerar esta situación, se pueda predicar que hay un esclarecimiento del mismo y que hay una integración frente a las actividades en la justicia ordinaria. Más bien, lo que se debe reseñar es que en todos estos casos, 23 años después, todo se encuentra en indagación preliminar. No hay ninguna persona que haya sido procesada por estos hechos, solamente la investigación del caso Manuel Guillermo Meara a instancias de la parte civil, a solicitud de aquí de los representantes de las víctimas, fue que se pudo lograr que una persona pudiera ser identificada y que en este momento esté siendo objeto de procedimiento penal con relación a estos hechos. Sí, dado el tiempo para la réplica, solo quisiera enunciar algunos de los titulares de los temas que consideramos que sería importante profundizar en los alegatos escritos y quizás en las preguntas de los honorables jueces y la honorable jueza. Una de ellas tiene que ver con la responsabilidad directa del Estado. Aquí las propias agentes del Estado hablan acerca de que una de las líneas fuertes de investigación tiene que ver los procesos penales con la participación conjunta de agentes paramilitares con agentes estatales. Nosotros hemos probado de manera abundante, el doctor Gustavo Gallón es un experto internacional y nacional que conoce en profundidad este tema,
y lo hemos establecido de manera amplia en el expediente, que aquí hubo un aparato criminal que actuó de manera conjunta, de manera que la atribución de la responsabilidad del Estado no es solo por complacencia, por aquiescencia, es por una actuación conjunta que genera responsabilidad directa del Estado. Quisiéramos también referirnos a la situación de las víctimas cuya entidad y calificación como tales ha sido cuestionada por parte del Estado colombiano. Aquí hay dos situaciones diferenciadas. Hay una madre, esposa y un hijo, hermano, que quedan excluidos de la jurisdicción de la Corte de acuerdo a lo planteado por el Estado colombiano, en virtud de que la Comisión, por una omisión, no los habría incluido de manera nominada, pese a haber sido sus nombres presentados en un escrito por esta parte ante la Comisión Interamericana. El escrito fue presentado de manera oportuna ante la Comisión Interamericana, la información está presente en el expediente de la Corte, y aquí la Corte debe ponderar cuáles son algunas de las circunstancias excepcionales en las que la falta de nominación o identificación de las víctimas que no han sido determinadas como tales por la Comisión Interamericana podrían, sin perjuicio del derecho de defensa del Estado, de la seguridad jurídica, ser calificadas como tales ante la Corte Interamericana. Nosotros consideramos que por la estructura del proceso interamericano, realmente esta parte tiene que esperar muchísimos años para llegar ante este tribunal. Hemos presentado muchísima prueba. Frente al proceso interamericano, relitigamos casi todas las cuestiones de hecho y de derecho. El Estado no se ve perjudicado de ninguna manera al incluir de manera, digamos, en contradicción con lo que ha establecido la Comisión Interamericana, a personas que hayan sido ya identificadas como perjudicadas por las acciones del Estado en el ámbito de la Comisión Interamericana. Aquí mi tiempo ha concluido, pero quisiera, tanto en el alegato escrito como en el alegato oral, poder referirme al caso del señor Sepúlveda, que creo que también ha generado una contradicción importante y que creemos que debe ser ponderado por la Corte. Muito obrigado. A representação das vítimas, das supostas vítimas, doutores Gustavo Gayon, Alejandro Malambo e Viviana Krisevic. Darei agora a palavra para a tréplica, a representação do ilustrado Estado. Por favor, se identificando quem fará uso da palavra. Yo voy a hacer el uso de la palabra con su venia, presidente. La CIDH ha presentado una posición jurídica ambivalente al reconocer que José Herminson Sepúlveda no hace parte de las víctimas relacionadas en el informe del artículo 50 y a su vez pretender que el contexto relacionado con las persecuciones en contra del MAC sea parte del marco fáctico. En tanto, ninguna de las víctimas del presente caso era militante de dicho movimiento. Con este análisis, la honorable comisión, contrario a los estándares desarrollados por esta honorable Corte, estaría atribuyendo responsabilidad al Estado con fundamento en el contexto que habría rodeado los hechos. En segundo lugar, el Estado se permite resaltar que los peticionarios le están solicitando a la Corte que haga uso del principio de iura novit curia para reconocer de las alegaciones derivadas de hechos que no fueron sometidos a la Corte por parte de la Comisión Interamericana. A su vez, mencionan que los representantes están facultados para alegar la violación a derechos distintos a los declarados como vulnerados por la Comisión Interamericana en su informe de artículo 50.
Si bien el Estado es consciente que en el marco del procedimiento interamericano puede variar la valoración jurídica de los hechos, lo cierto es que a la luz del reglamento y de la jurisprudencia de esta honorable Corte, tan solo se puede hacer uso de los hechos que han sido fijados en el informe de fondo. Esto ha sido reconocido por este tribunal en el caso Segarra Marín en contra de Perú. A la luz de los estándares de debida diligencia en la investigación, no existe fundamento para exigir al ente investigativo que maneje solo una hipótesis respecto de los hechos, más aún cuando han sido las víctimas, las que han aportado información relacionada con diversos móviles que pudieron haber confluido en los mismos. Por otra parte, el Estado ratifica que no le es atribuible la muerte del señor Álvarez en tanto no existe material probatorio que vincule de manera concluyente a agentes estatales y no falló en su deber de prevención en tanto no tenía conocimiento de un riesgo cierto, determinado e inminente. Y una vez conoció de los hechos, tomó las medidas pertinentes. De acuerdo a lo señalado por este honorable tribunal desde sus primeras decisiones hasta la fecha, la obligación de investigar es de medios y no de resultados, por lo cual le solicita a la Corte que valore, partiendo de esta premisa, todas las labores investigativas que se han implementado para esclarecer los hechos objeto de litigio y los hallazgos logrados a la fecha. Finalmente, el Estado desea hacer una precisión en el sentido de que este honorable tribunal interprete el reconocimiento de responsabilidad a la luz del principio de buena fe, que en ningún momento, contrario a lo señalado por los representantes, busca silenciar los hechos objeto de litigio. Muchas gracias. Muito obrigado. Representação do Estado, doutora Maria del Pilar Gutierrez. Antes de dar continuidade, a Corte fará um breve recesso de, no máximo, 10 minutos. La Corte se retira. Se reabre esta audiência pública. Darei agora a palavra à representação da Comissão Interamericana para que apresente suas observações finais orais sobre as exceções preliminares e as eventuais questões de mérito, reparações e custas no presente caso. Por favor, com a palavra. Gracias, señor presidente. Extendemos un saludo a la Honorable Corte, a la ilustre representación del Estado de Colombia, a la representación de las víctimas y al público en general. Por razones de tiempo, la Comisión se reitera en este momento todas las observaciones que ha formulado el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, tanto por escrito como en la presentación inicial de esta audiencia. La Comisión formulará sus observaciones finales sobre las violaciones que continúan en controversia, a saber, la responsabilidad del Estado por el atentado en contra del señor Álvarez y la responsabilidad del Estado por la situación de impunidad en que se encuentran los hechos en los aspectos no reconocidos. Antes de ello, la Comisión considera necesario formular algunas precisiones sobre el marco fáctico del caso y sobre la atribución de responsabilidad internacional. Sobre el marco fáctico del caso, el Estado interpuso una excepción preliminar con la finalidad de excluir del conocimiento del caso los hechos de amenaza y persecución contra el Movimiento Acción Comunitaria MAC y las violaciones respecto de Herminzo Sepúlveda. La Comisión aclara que no ha sostenido una posición ambivalente sobre este tema ante la Honorable Corte. La Comisión confirma que no consideró al señor Sepúlveda como víctima en el informe de fondo. Sin embargo, la persecución del MAC y la situación de desprotección en que se encontraba dicha persona se encuentra claramente dentro del marco fáctico. Así, la Corte podrá verificar que bajo las determinaciones de hecho en el párrafo 42 del informe de fondo se describió el MAC. En el párrafo 43 se describieron los asesinatos y atentados contra sus miembros. En el párrafo 47 se hizo referencia a la UNACE como vinculada con dicho exterminio. Bajo el título relativo a los hechos sobre el señor Omeara Carrascal, en los párrafos 52, 54 y 55 del informe de fondo, se hace clara referencia a la pertenencia del señor Sepúlveda al MAC y a su situación de riesgo, circunstancias que fueron expresamente referidas en el análisis de derecho en los párrafos 135 y 136.
Lo anterior resulta perfectamente lógico, tomando en cuenta que el atentado de 28 de enero de 1994 iba claramente dirigido al señor Sepúlveda por su pertenencia al MAC y que el señor Omeara Carrascal se encontraba casualmente en dicho lugar y de manera fortuita resultó con las lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Es decir, existe una relación de causa-efecto entre el contexto de persecución al MAC, el riesgo del señor Sepúlveda por pertenencia a ese grupo, la situación de desprotección en que el Estado había dejado a dicha persona y las lesiones y muerte del señor Omeara Carrascal. Por estas razones, la pretensión del Estado de excluir del conocimiento de esta Corte un aspecto de contexto que se encuentra dentro del informe de fondo y que además fue utilizado en el análisis de atribución de responsabilidad resulta improcedente. Con relación a las consideraciones efectuadas por el Estado en cuanto a la atribución de responsabilidad internacional, tanto en esta audiencia como por escrito, la Comisión considera importante formular algunas aclaraciones. En primer lugar, la Comisión no ha efectuado una determinación en abstracto o automática de la responsabilidad internacional del Estado por el actuar de grupos paramilitares en Colombia. El análisis de atribución de responsabilidad, como se desprende de una lectura integral del informe de fondo, se efectuó de manera escalonada, iniciando con el contexto histórico sobre el rol del Estado en la creación de los grupos paramilitares, la insuficiencia de las medidas adoptadas para desarticularlos y los contextos más específicos en diversas zonas del país. Acto seguido, la Comisión analizó la información disponible sobre la manera en que dicho contexto se replicó, tanto geográfica como temporalmente, en la zona y época en que ocurrieron los hechos de este caso. Más aún, en su análisis de derecho, la Comisión estableció los elementos concretos que la llevaron a concluir en cada uno de los tres casos la connivencia entre el grupo paramilitar y los agentes estatales. La Comisión aclara entonces que la afirmación del Estado sobre un juicio abstracto de responsabilidad no se ajusta ni a la práctica de la Comisión ni al contenido del informe de fondo. La segunda aclaración se relaciona con el carácter directo de la atribución de responsabilidad en este caso. El Estado invocó los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos para argumentar que la Comisión aplicó indebidamente dos regímenes de responsabilidad internacional. Más allá de que la aplicación literal y absoluta de estos artículos al derecho internacional de los derechos humanos que regula las relaciones entre los estados y las personas bajo su jurisdicción podría ser materia de mayor análisis, en este punto interesa a la Comisión dejar establecido que cuando de la acción u omisión de un estado es posible establecer su tolerancia, aquiescencia, colaboración o connivencia, la atribución de responsabilidad es directa por incumplimiento del deber de respeto y la Comisión valora la aclaración del Estado efectuada en esta audiencia sobre este punto. Antes de pasar a las cuestiones de fondo, quisiera formular una breve observación con relación a las dos víctimas que no fueron incorporadas en el informe de fondo y que son parte de las familias Omeara. Al respecto, la Comisión ha sostenido en reiteradas ocasiones ante esta honorable Corte la necesidad de que se tengan criterios flexibles, particularmente en la identificación de familiares como víctimas indirectas en el informe de fondo, en aquellos casos que tuvieron una extensa tramitación ante la Comisión Interamericana antes del cambio jurisprudencial de esta honorable Corte sobre este tema en el año 2007. Es importante mencionar que el cambio jurisprudencial en cuanto a que los familiares debían estar incorporados en el informe de fondo tuvo lugar en el año 2007 bajo la vigencia de un marco reglamentario en la Comisión que no exigía dicha presentación de información ante la Comisión. En ese sentido, para aquellos casos que como este tuvieron una extensa tramitación antes de este cambio jurisprudencial y bajo un régimen reglamentario diferente de la Comisión estima pertinente que se tenga cierta flexibilidad en cuanto a la incorporación de los familiares. Pasando a las cuestiones de fondo, me voy a referir a la responsabilidad internacional del Estado por el atentado en contra del señor Héctor Álvarez. Al respecto, la Comisión encontró que el Estado es responsable por la violación a los artículos 4 y 5 de la Convención Americana por el atentado del 21 de octubre de 1994. La Comisión encontró suficientemente acreditada la responsabilidad del Estado tanto por incumplimiento del deber de respetar como por incumplimiento del deber de garantía. En cuanto a la obligación de respetar, un primer elemento general es que hay una coincidencia en cuanto a que la autoría directa del atentado fue por parte del loco Abe, respecto al cual existen múltiples elementos que apuntan a que trabajaba con el grupo paramilitar que operaba en la zona, que a su vez actuaba de manera connivente con agentes del Estado. Pero hay dos observaciones más específicas. La primera es que hay información que apunta que el señor Álvarez había sido extorsionado por ese mismo grupo paramilitar, y el segundo es que había declarado días antes ante la Fiscalía incriminando al mismo grupo paramilitar. Como se dijo, ese grupo actuaba de manera connivente y existe amplia información sobre esto en el expediente. Estas dos hipótesis no son necesariamente excluyentes entre sí en el contexto en el que ocurren en el presente caso. Más bien, estas dos hipótesis que apuntan a la atribución
atribución de responsabilidad por connivencia entre agentes estatales y grupos paramilitares se le ha pretendido restar relevancia con base en una tercera hipótesis que cuenta con menos evidencia y que no ha sido probada por parte del Estado. El Estado ha invocado el precedente del caso Palma Mendoza en este punto para indicar que cuando no está probada o cuando existen dudas o no hay certeza sobre la participación de agentes del Estado, no se puede presumir dicha participación. Sin embargo, ello ocurre en casos en los cuales no hay suficientes indicios de dicha responsabilidad. Por el contrario, otra jurisprudencia de esta Corte, que sí resulta aplicable a este caso, indica que cuando hay indicios de responsabilidad estatal que no son debidamente investigados, como ocurrió en este caso a través de una inactividad de más de 9 años en la investigación, se le debe otorgar valor probatorio a esos indicios, pues ello equivaldría, hacer lo contrario equivaldría a que el Estado pudiera justificarse en su propia omisión. En cuanto al deber de garantía, la Comisión considera importante efectuar dos puntos. Y en dos puntos con relación a la denuncia que había incriminatoria que había efectuado el señor Álvarez días antes del atentado en el que resultó herido y años después falleció. El Estado ha planteado dos cuestiones sobre este punto. Primero, que no habría un riesgo extraordinario del señor Álvarez comparado con el riesgo que tendrían las otras personas que declararon y que habrían incriminado también agentes estatales por el asesinato del señor Omeara Mirabal. Y para esto el Estado invoca el precedente del caso Campo Algodonero. Sin embargo, para la Comisión es muy importante aclarar que en ese caso se refería a una situación generalizada, estructural, de riesgo para las mujeres, en un contexto muy diferente al del presente caso, y que asimilar el contexto de las personas que habían declarado incriminando a grupos paramilitares, que era un número bastante reducido en el expediente respecto al caso Omeara Mirabal, a las circunstancias del caso Campo Algodonero, no resulta pertinente en este sentido. Y el segundo punto es que el Estado ha planteado que de las declaraciones rendidas por los familiares habría cierta contradicción en cuanto a si el Estado tuvo conocimiento de que el señor Álvarez habría afirmado que al efectuar estas declaraciones incriminatorias estaba firmando su sentencia de muerte. La Comisión ha revisado las declaraciones planteadas por el Estado y considera que de las mismas no se deriva una inconsistencia suficientemente que tuviera un efecto suficiente en cuanto al punto central, y es que el señor Álvarez, al momento de firmar esta declaración, manifestó que estaba firmando su sentencia de muerte, lo que manifestó a viva voz, y por lo tanto es previsible que el agente estatal de la Fiscalía que estaba recibiendo la indagatoria tuvo conocimiento de esa situación. Con estas consideraciones paso la palabra a la abogada Selene Soto para continuar con las cuestiones relacionadas con la situación de impunidad. Buenos días, con su venia, señor presidente. A continuación haré referencia a los aspectos que la Comisión ha identificado que se mantienen en controversia en relación con la situación de impunidad en el caso. En primer lugar, la Comisión recuerda que luego que pasados 23 años de ocurridos los hechos en el presente caso, todos permanecen en impunidad y actualmente no existen personas formalmente imputadas. En cuanto a la falta de articulación de las investigaciones, la Comisión recuerda que fue recién en el año 2016 que se dispuso la unificación de los 3 procesos bajo conocimiento de una misma Fiscalía. El Estado ha indicado que con anterioridad a dicho momento las investigaciones ya se estaban realizando de manera articulada. Para sustentar esta afirmación, el Estado describió algunas diligencias en el marco de las 3 investigaciones, las cuales se pueden resumir en inspecciones judiciales a los expedientes, traslados de algunas pruebas, unas muy pocas órdenes de trabajo conjuntas y declaraciones de los familiares. Sin embargo, de la sola descripción de dichas diligencias, no es posible establecer que hubo una debida articulación de las investigaciones. Así, por ejemplo, en el caso del señor Omeara Carrascal, la primera inspección judicial a otro expediente tuvo lugar en el 2002, 8 años después del atentado. En el mismo caso, la siguiente inspección tuvo lugar en 2010, es decir, pasados otros 8 años. En el caso del señor Álvarez, la primera inspección tuvo lugar en el 2003, cuando se reactivó esta investigación después de 9 años de ocurridos los hechos, y las siguientes inspecciones a otros expedientes tuvieron lugar en 2007, 4 años después, y en 2013, 6 años adicionales después. La Comisión observa también que la sola existencia de las declaraciones de los familiares, que en el contexto de una investigación hicieron referencia a alguno de los otros hechos del caso, tampoco evidencia una debida articulación de las investigaciones. Además, el fiscal Diego Rosas, quien declaró el día de ayer, indicó que de manera informal los fiscales de conocimiento tenían conversaciones sobre las investigaciones. La Comisión considera que esta información tampoco sustenta una debida articulación. Además, la Comisión destaca que el fiscal Rosas asumió la investigación en 2008,
por lo que sus afirmaciones sobre articulación informal estarían relacionadas en todo caso con un marco temporal que inició pasados 14 años de los hechos. La relevancia de la articulación oportuna y adecuada de las investigaciones en el presente caso fue explicada en detalle por el perito González Amado mediante affidavit. En cuanto al deber de investigar con debida diligencia, la Comisión observa en términos generales que el Estado en su contestación efectuó una descripción de una serie de diligencias que asoció con determinadas líneas de investigación. Sin embargo, la Comisión considera que en dichas descripciones hay largos periodos de inactividad y, especialmente, de las mismas no es posible entender la estrategia investigativa, el seguimiento a las pruebas ordenadas ni los resultados concretos que se iban alcanzando. Un ejemplo lo constituye el caso del señor Omeara Mirabal. Aunque el Estado indicó que se siguió una línea de investigación de participación de agentes estatales, en 23 años ha sido formalmente vinculado a la investigación un único agente estatal, el mayor Lázaro Vergel, respecto de quien precluyó la investigación en el 2000. El seguimiento a la línea de investigación sobre participación de agentes estatales tuvo lugar pasados 10 años después de esta preclusión. En la misma línea, aunque el Estado alegó haber investigado en todo momento la participación de paramilitares y sin perjuicio de los pasos dados recientemente en Justicia y Paz, el único paramilitar vinculado formalmente falleció 6 años después de los hechos, sin que se estableciera si era o no responsable. En ese sentido, la Comisión también considera pertinente reiterar que del acervo probatorio del expediente se desprende que en todo caso los procesos continúan en etapa de indagación preliminar. A continuación, la Comisión se referirá a algunas consideraciones adicionales sobre el deber de debida diligencia en el presente caso. En el caso del señor Omeara Carrascal, la Comisión destaca que, aunque la información aportada ante la Honorable Corte consta la realización de algunas diligencias que no constaron en el informe de fondo, las mismas fueron realizadas de manera tardía. Así, por ejemplo, el dictamen médico legal a la historia clínica sobre las causas de la muerte se practicó en 2004. Esto es, 10 años después de ocurridos los hechos, y el dictamen balístico del proyectil se practicó en 2007, 13 años después de ocurridos los hechos. En relación con el caso del señor Omeara Mirabal, y particularmente respecto de la búsqueda de su paradero tras la denuncia de desaparición, el Estado informó ante la Corte sobre una serie de diligencias. En ese sentido, la Comisión considera importante destacar que conforme a la jurisprudencia de esta honorable Corte en casos como Campo Algodonero contra México, son las primeras horas, desde el momento de la denuncia de la desaparición, las determinantes en cuanto a las perspectivas de encontrar a la persona con vida. En ese sentido, la Comisión considera importante destacar que el Estado presentó una serie de diligencias que abarcan desde el momento de la denuncia hasta el momento en que fue encontrado el cuerpo del señor Omeara Mirabal, esto es, unas semanas después. La Comisión considera importante que la Corte analice esta información a la luz de los estándares señalados y también teniendo en cuenta los elementos que constan en el expediente relacionados con que algunas de las diligencias fueron practicadas por funcionarios presuntamente vinculados o pertenecientes al órgano presuntamente vinculado en la comisión de estos hechos, así como las declaraciones de los familiares que apuntan a que algunas de las diligencias que se realizaron, como tomas de declaraciones y visitas en sus casas, tenían más bien la impresión de que lo que se buscaba era conocer cuál era el grado de información que tenía la familia sobre la desaparición del señor Omeara Mirabal. La Comisión profundizará en otros supuestos de incumplimiento del deber de debida diligencia en sus observaciones finales escritas a la luz de la información aportada por el Estado ante la Honorable Corte. Finalmente, la Comisión pone de presente que algunos de los elementos planteados por el Estado en cuanto a la complejidad de la investigación, que justificarían la demora de más de 2 décadas, constituyen precisamente hechos atribuibles al propio Estado, cuya conducta debe ser evaluada como un todo. Como último punto, la Comisión destaca que el Estado invocó la zozobra y la inseguridad como elemento que impidió que personas que conocían los hechos declararan desde el inicio de la investigación. Sin embargo, no se desprende del expediente que ante estas circunstancias concretas de temor, el Estado dispusiera medidas de protección en favor de posibles declarantes en las investigaciones. La Comisión considera que esta omisión tampoco puede justificar la complejidad y a su vez la demora en las investigaciones. Gracias. Muito obrigado. A representação da Comissão Interamericana, as doutoras Silvia Serrano e Selene Soto. Muito obrigado. Agora corresponde aos senhores juízes, à senhora juíza, fazerem perguntas, se assim o desejarem,
Em primeiro lugar, juiz Patrício Pasminho Freire. Juiz Raul Safaroni. Juiz Elizabeth Odio Benito. Por favor, con la palabra. Sí, gracias, presidente. Es una solicitud, en realidad, dirigida a los señores representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana, para que, por favor, en sus argumentos finales escritos, sean muy claros y muy contundentes en argumentos de hecho y de derecho, de por qué, en este caso, no se incluyó oportunamente al señor José Sepúlveda Saravia como víctima y a sus familiares. Ya sé que ustedes se han referido a eso, pero de una manera que yo estimo un poco general. Háganlo muy concretamente con análisis de fondo, por favor. Esa es mi solicitud. Gracias, presidente. Muito obrigado, juiz Elizabeth Odio. Juiz Eduardo Vilgrossi. Não, muito amado. Juiz vice-presidente Eduardo Ferrer Magrego. Não, muito graças. Muito obrigado. Eu tenho breves considerações. Uma delas é dar sequência a essa observação da juíza Elizabeth Odio Benito. Eu tenho entendido, pelo que a comissão manifestou, que teria talvez havido algum erro material, não é? de não inclusão, ou foi algo deliberado, não é? Naquele momento. Se puder esclarecer, eu acho que já seria, ou prefere fazê-lo em alegações... Bom, em alegações escritas certamente virão para melhor detalhar, mas queria ter essa informação, si ya puder nos dar. Sí, señor presidente. Creo que es importante aclarar que son dos temas diferentes. Uno es la incorporación del señor Sepúlveda y sus familiares como víctimas, y otro tema es la incorporación de dos familiares de la familia Omeara que no estuvieron incorporados en el informe de fondo, a pesar de que sí estuvieran nombrados ante la comisión. No, es sobre el primer punto. Sepúlveda, solamente. Sí, en cuanto al señor Sepúlveda, efectivamente la no incorporación de él como una víctima del caso con una atribución de responsabilidad al Estado se debió a una cuestión deliberada y no a un error, bajo el entendido de que los peticionarios en el litigio ante la Comisión Interamericana no solicitaron su incorporación como víctima, siempre se refirieron al tema del señor Sepúlveda como una situación contextual determinante para la evaluación de los hechos de las familias Omeara y Álvarez, pero no hubo una solicitud en el sentido de que se determinara la responsabilidad internacional del Estado respecto de los hechos del señor Sepúlveda e sus familiares. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta também à representação das supostas vítimas. Nós ontem ouvimos a suposta vítima nos trazer um temor de a sua segurança, após falar aqui na Corte Interamericana. E também ouvimos na manifestação do Dr. Gayon também algo como uma solicitação de que a Corte determine alguma medida de segurança. Pode especificar? Isso seria uma solicitação de medida provisória, medida provisional oral, para que a Corte assim analise? Por favor. Gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, reitero que en Aguachica se vive todavía, e incluso se vive hay un renacer de una situación de violencia y de extorsión, según nos ha expresado la familia Omeara. Y por consiguiente, esa situación se debe en parte al hecho de que algunos de los perpetradores están todavía en la localidad y ejercen autoridad. En concreto, sabemos que dos funcionarios del DAS que firmaron la entrega del cuerpo
del señor Omeara cuando se rescató su cadáver y que están involucrados en el asunto, siguen siendo funcionarios del DAS allá. Ellos constan sus códigos, sus números cifrados en el acta de entrega de su cuerpo hace 20 años, pero ellos permanecen allí, y como ellos otros, porque de todas formas, lamentablemente, a pesar de ciertos cambios que han ocurrido, no todas las estructuras paramilitares y la connivencia y la complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares ha desaparecido. Aprovecho para decir que nosotros no hemos dicho que sean ellos quienes estén adelantando las investigaciones, no. Reconocemos que hay funcionarios muy abnegados que están adelantando investigaciones, pero hay estas circunstancias que también bloquean las investigaciones, porque ellos tienen la capacidad de actuar contra diversas personas que estén relacionadas con este asunto. En concreto, entonces, si se produce una sentencia y la sentencia es favorable a las pretensiones de las víctimas, como esperamos y como debería ser lo justo, en Aguachica, que es un pueblo que ha crecido un poco en comparación con lo que era hace 20 años, pero que sigue siendo pequeño, se sabrá que la familia Omeara Mirabal y que la familia Álvarez han sido beneficiadas con unas decisiones de parte de la Corte. Y muy probablemente habrá unos intentos de extorsión en esta materia. Por consiguiente, pedimos que dentro de las decisiones que tome la Corte se incluyan las medidas especiales orientadas a pedirle al Estado que adopte las condiciones de protección necesarias para que eso no ocurra, o para prevenir que eso ocurra, o para brindar la debida protección a los beneficiarios de la sentencia. Muito obrigado. A Corte já não tem mais perguntas. Caminhamos para encerramento da audiência, mas antes de encerrar, gostaria de recordar às partes que, em conformidade com o disposto no ponto resolutivo 11º da Resolução do Presidente da Corte de 21 de abril de 2017, os representantes das supostas vítimas, o Estado e a Comissão Interamericana dispõem de prazo até o dia 26 de junho de 2017 para apresentarem suas alegações finais escritas e observações finais escritas, respectivamente, sobre as exceções preliminares e eventuais questões de mérito, reparações e custas neste presente caso. Este prazo é improrrogável. Finalmente, gostaria de agradecer a representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhoras Silvia Serrano Guzmán e Selene Soto, advogadas, aos representantes das supostas vítimas, senhores Gustavo Gallón, Fred Alejandro Malambo, Carolina Solano e Viviana Krisevic, e a representação do Estado da Colômbia, senhoras Ángela Maria Ramírez, Ana Milena Gonçalves e Maria del Pilar Gutierrez, assessoras. Gostaria de agradecer também, estamos finalizando um período de sessão de 2 semanas. Gostaria de agradecer a todos aqueles e aquelas que cooperaram com o trabalho da Corte, já as nomeadas delegações, as pessoas que aqui estiveram assistindo, aos funcionários, advogados, à secretaria, a senhora e aos senhores juízes, e também as nossas valorosas intérpretes que sempre nos acompanham. A todos, aos camarógrafos, fotógrafos, todos que nos acompanham, os jornalistas que estiveram presentes, muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Señores y señoras, de pie, la Corte se retira.